Es un privilegio estar aquí y cantar al Señor, alabar juntos como hermanos en comunión, porque sabemos también que los tiempos son diferentes y por alguna razón esta semana, hoy o la semana pasada, yo comencé a ver cómo algunas iglesias de nuevo comenzaron a cerrar y de nuevo dependieron y están dependiendo solamente de los cultos en línea por Facebook o cualquier otro medio. Y para nosotros eso es un poco difícil, para nosotros en esta iglesia digo un poco difícil entender cómo las iglesias pueden tomar esa actitud de nuevo y dejar a tantos miembros de la iglesia sin la importancia de la comunión entre hermanos, especialmente los días domingos. Pero aquí ustedes saben, en nuestra congregación tenemos esa convicción, y después de lo que escuchamos también hoy en la mañana en el sermón acerca de la iglesia de Esmirna y el ejemplo de la fidelidad hasta la muerte, hablando acerca de Policarpo también, una gran ilustración en la historia cristiana de lo que es ser fiel a Cristo, aún en medio del dolor, del fuego, de las fieras. Y esta no es la excepción. Entonces, obviamente este virus no se acerca para nada a lo que sería el fuego, a las fieras que destruyeron a cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Así que por esa razón aquí estamos y tenemos que reunirnos. Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 11. Hoy tenemos un texto que es largo y un pasaje que es corto. El pasaje que vamos a estudiar son apenas 2 versículos, Lucas 11, versículos 27 y 28. 11, 27 y 28, pueden ir allí en sus Biblias. Y quiero leer estos 2 versículos, son muy breves y probablemente ustedes los han leído. Este es un pasaje particularmente de Lucas, no lo encontramos así en ningún otro evangelio en el Nuevo Testamento. Dice versículo 27, Lucas 11, 27, mientras él decía, Jesús, estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estos son los 2 versículos que tenemos para meditar en esta mañana. Como decía, es un pasaje que no encuentra paralelo en otros evangelios. Y lo que encontramos aquí esencialmente es una corrección de Jesús. Jesús corrige la declaración de esta mujer acerca de la verdadera bienaventuranza. Ella pensó que Jesús era bienaventurado por una razón, pero Jesús pensaba que la bienaventuranza se debía a otras razones. Por esto el título, una corrección divina sobre la verdadera bienaventuranza. Ahora hemos estudiado nosotros acerca de la bienaventuranza. En el pasado, en el capítulo 6 de Lucas, estudiamos las bienaventuranzas. Hace mucho tiempo estudiaron también en el capítulo 5 de Mateo las bienaventuranzas. Y si ustedes recuerdan algo sobre el significado de este importante término, sabrán que es muy rico. Es muy rico teológicamente hablando y prácticamente hablando para nuestra vida cristiana. Esta palabra, en realidad, bienaventurado, que se repite 2 veces aquí, debiera describir a todos los cristianos, a todos nosotros, a la iglesia. Y déjenme recordarles por un momento lo que significa esta palabra bienaventurado. Si acaso han olvidado algo acerca de eso, la palabra en el original es makarios. Una palabra para nada extraña para el mundo griego, para los autores del Nuevo Testamento, makarios. Esta palabra se lo usaba en la poesía y después se lo usó en el lenguaje común también en el mundo griego. Y esta palabra viene de otro término que es makar. Este término se lo utilizaba para hacer referencia al estado perfecto, al estado sin problemas, sin muerte, sin sufrimientos del que gozaban los dioses. Entonces un dios era un makarios, porque estaba fuera del alcance de los sufrimientos de la vida terrenal que aquejan a la humanidad. Y entonces se describía a los dioses como makarios, libres del dolor, libres de la muerte, libres de los cuidados y de las quejas de este mundo. Pero a los makarios también se les llamaba a los hombres que gozaban de un estado de bienaventuranza, así mismo dicho,
que era diferente al de otros hombres que sufrían. Por ejemplo, a los ricos generalmente les llamaban macarios o bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los mismos problemas que tenían las personas que eran pobres y que sufrían de manera repetitiva. Este término, entonces, bienaventurado, también es usado para describir el estado social de las personas, el estrato social de las personas debido a sus riquezas. El verbo Macarios significaba exaltar a alguien, o bendecir a alguien, o declarar a alguien como bendecido. Macarios, ustedes saben, entonces en la Biblia aparece en repetidas ocasiones. La Biblia está repleta de este término desde el Antiguo Testamento. Encontramos, ¿se acuerdan el Salmo 1? Lo que dice el Salmo número 1, el versículo 1, comienza todo el salterio de la adoración a Dios, comienza con justamente esta palabra en el hebreo, bienaventurados. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. El término Macarios, entonces, bienaventurado, describe para nosotros lo que significa alguien que es en realidad bienaventurado, alguien que medita en la ley de Dios, alguien que es bendecido realmente por el Señor. En el Salmo siguiente, el Salmo número 1, el Salmo número 2, aparece otra vez la misma palabra, pero al final del Salmo número 2 dice, bienaventurados todos los que en Él confían, hablando acerca del Hijo, hablando acerca de Cristo en su estado preencarnado. El Salmo número 40, solo para que ustedes tengan una idea de la riqueza de esta palabra que aparece en todo el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos. El Salmo 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre entonces que puso en Jehová su confianza. Este es un tema repetitivo, los que confían en Dios. El Salmo 106, el número 106, el versículo 3 también nos introduce esta palabra, dichosos, lo mismo que bienaventurados. La idea es de alguien que es feliz, alguien que tiene gozo. La palabra bienaventurado entonces describe el estado en el que se encuentra una persona. El estado en el que se encuentra una persona, se encuentra en un estado de gozo pleno, de dicha plena, de felicidad plena, porque dice el Salmo 106.3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Es, en otras palabras, lo mismo que decir el que obedece es feliz. La persona que obedece es feliz. Hablando de los creyentes, los que no obedecen no son felices. Es lo que dice el Salmo 106. El Salmo 112, un poco más adelante, el versículo 1. El Salmo 112, y eso no revisamos todavía el Salmo 119, que tiene este término por todos lados, pero el Salmo 112 dice, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La misma idea encontramos aquí, el Salmo 119. Ustedes van a encontrar este salmo riquísimo, pero lo vamos a dejar para más adelante. Pero el salmo número 128, el versículo 1. El 128, el versículo 1 en esta serie de salmos que son cortos aquí, 129, 130. Pero el salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado todo el que teme a Dios, todo el que obedece al Señor, todo el que teme, todo el que confía en Él, el que confía en el Hijo. Y por último, para terminar con esta revisión del Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, el capítulo 8 del libro de los Proverbios dice en el versículo 32, Proverbios 8:32, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los gozosos? ¿Quiénes son los que gozan de una dicha plena? Son los que obedecen, los que guardan sus caminos. El versículo 34, ahí mismo, esta es la sabiduría personificada, hablando en el capítulo 8. Dice ahí mismo, en el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, dice la sabiduría, velando mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. El verso 35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. La felicidad viene entonces de la obediencia.
La obediencia produce bienaventuranza. La obediencia no puede venir sino de una confianza en Dios, de creer en Dios, de temer a Él. Y cuando tememos a Él, obedecemos y nos deleitamos en sus mandamientos. Esto produce felicidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces el amanecer de una nueva era aparece. Y esta nueva era es inaugurada y es introducida por Jesús. Jesús de Nazaret. Y Jesús comenzó a enseñar a los 30 años cuando inició su ministerio, y por medio de sus enseñanzas Jesús generó una atención acerca de quiénes son realmente bienaventurados. Y por medio de la enseñanza acerca de la verdadera bienaventuranza, esta enseñanza chocó con la expectativa que las personas judías tenían acerca de los que eran bienaventurados, según lo que ellos creían. Y por tanto encontramos en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, un contraste, una diferencia entre lo que Jesús dice que son bienaventurados y lo que los judíos decían que eran bienaventurados. Ustedes recuerdan las bienaventuranzas de Mateo en el capítulo 5, cuando el Señor enseñó esto en el Sermón del Monte. Y ustedes pueden percibir el contraste, ustedes pueden percibir el dolor interno, la compunción, la queja de los judíos que estaban escuchando a Jesús hablar estas palabras, porque iba completamente en contra del status quo, del estándar que los judíos tenían en el tiempo de Jesús. Y Jesús se atrevió a decir bienaventurados a todos los que ellos no dirían que eran bienaventurados. En el capítulo 5 de Mateo dice en el versículo 3, noten esta bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres no eran llamados bienaventurados, los humildes. Ahí en el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran para el mundo son los débiles, pero ellos recibirán consolación y son bienaventurados. En el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo no apreciaba a los mansos. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En un mundo corrompido no hay lugar para los que tienen hambre y sed de justicia. Son ciudadanos de segunda clase. Y si vamos al versículo 10, encontramos la otra bienaventuranza. Terminando, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo Jesús enseñó quiénes eran los realmente bienaventurados, y con esa enseñanza hizo un contraste con la enseñanza de los judíos de su tiempo. Esto generó entonces una atención. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20 tenemos una referencia importante también acerca de esto. En Juan, el capítulo 20, Jesús hablando dice en el versículo 29. El versículo 29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto después de haber resucitado, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es para todos los judíos que viendo a Jesús no creyeron. Pero Jesús dice para todos nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto no tiene sentido para la mente mundana. Para la gente de este mundo no tiene sentido creer en algo que no ves. Pero Jesús dice: para mí, para el reino de Dios, ellos son bienaventurados. Y entonces ustedes otra vez se dan cuenta cómo Jesús pone patas arriba la comprensión que tenía el mundo y la gente acerca de la verdadera felicidad. Para los que ellos son los débiles inservibles, para Dios son los que merecen y reciben el reino de Dios. En primera de Pedro, el capítulo 3, Pedro, siendo el discípulo de Jesús, aprendió correctamente de su maestro divino. Y en primera de Pedro 3, 14, él, siguiendo la costumbre de Jesús, continúa con esta atención acerca de los que son verdaderamente bienaventurados. Y dice en primera de Pedro 3, 14, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Para Pedro, entonces, ¿quiénes son bienaventurados?
los que sufren por causa de la justicia. Pero el mundo no piensa así, nosotros sabemos eso. El mundo no piensa así. Para el mundo no son bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Si ustedes van al capítulo 4, el versículo 14, otra vez Pedro dice 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados. ¿Notan? El sufrimiento en Cristo trae felicidad al corazón. ¿De qué podemos quejarnos entonces en esta vida? Si lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar. Lo peor es el sufrimiento por Cristo y la muerte por Cristo. Pero eso, que es visto como algo, como lo peor para el mundo, para nosotros es lo mejor, porque significa bienaventuranza, felicidad, dicha. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por nosotros, dice Pedro, Él es glorificado. Él es glorificado. Y para terminar con estas referencias en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 13. Noten esta referencia ya al final de los tiempos, en el contexto de los 144,000. Dice, en el contexto del juicio de Dios, dice Apocalipsis 14, el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, Macarios, felices, dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados que mueren en el Señor. Son los mártires por el Señor. Entonces, todo el Nuevo Testamento enseña esta verdad. Y por último, yo quiero hacer una referencia regresando a Lucas, pero lo que el mismo Jesús dice en el capítulo 10, el versículo 23. Él mirando a sus discípulos y sus discípulos mirándole a Él, dice estas palabras a ellos y solamente a ellos. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Lucas 10, 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y cuando ustedes leen este versículo, pueden comenzar a entender por qué la alabanza de esta mujer a Jesús era incorrecta. Porque los bienaventurados son los que ven y creen en Él, en Cristo, en Cristo. Y esto fue lo que no entendieron los judíos. No entendieron cuán bienaventurados pudieron haber sido de haber recibido a su Mesías. Pero Él fue rechazado. El rechazo ya era su determinación a toda costa. Cuando llegamos al capítulo 11, ustedes recuerdan, blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús había expulsado un demonio por el poder de Satanás. Y esto es lo que hemos estudiado. Y entonces Jesús lo que hace es responder esta acusación lógicamente y los deja en silencio a los fariseos que lo acusaban de esto, y después hace Él un perfecto diagnóstico espiritual de la generación de los judíos. ¿Qué produce la incredulidad? Bueno, esto es lo que produce la incredulidad. Versículos 24 al 26. Por eso la incredulidad es peligrosa. Es el peor mal, es la peor enfermedad de todas las enfermedades. No hay cosa más destructiva que la incredulidad, porque la incredulidad abre la puerta para el mundo satánico. Y el mundo satánico se apodera de los que perseveran en su incredulidad. Esencialmente esto es lo que dice Jesús en estos versículos del 24 al 26. Esto es lo que hemos estudiado. Ahora, debido a esto y debido al milagro, a estas palabras de Jesús, y al mismo milagro que Jesús hizo en el versículo 14 de expulsar un demonio, allí en Lucas 11, esta mujer que está aquí, que aparece en el versículo 27, proclamando estas palabras, esta mujer debió haber entendido que Jesús era algo grande. Esta mujer debió haber entendido que Jesús era algo importante. Seguramente pertenecía al grupo de los que se maravillaron en el versículo 14 al final. ¿Se acuerdan cuando Jesús expulsó al demonio? Dice, y la gente se maravilló. Seguramente esta mujer estaba allí en la multitud, maravillándose de la obra milagrosa de Jesús, siendo un testigo. Seguramente ella pertenecía a este grupo, no vaciló en declarar su admiración ante el Maestro. En alguna medida ella había entendido desde la perspectiva humana que el ministerio de Jesús era diferente.
a cualquier otro rabino que ella había visto en su vida, y esto lo hacía a él especial, sus milagros, sus enseñanzas, sus particularidades. Y su respuesta en el versículo 27, entonces la encontramos. Esta fue la reacción de la mujer que había estado contemplando el milagro de Jesús y las enseñanzas de Jesús y sus sabias palabras. Los judíos, los fariseos, sin poder responder a la respuesta divina de Jesús, entonces ella proclama en el versículo 27, mientras él decía estas cosas, esta mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta es una declaración de alabanza. Esta es una declaración de admiración. Ahora, no nos confundamos por un momento. Vamos a hablar acerca de la referencia de que esta mujer está haciendo acerca de la madre de Jesús. Eso es fácilmente comprendido al leer el versículo 27, pero algo que quizás está subyacente en esta declaración es que por la costumbre judía que nosotros conocemos, la declaración de la mujer no es una declaración de admiración a la madre de Jesús para dejar a un lado al mismo Jesús. En otras palabras, la idea de este texto, me parece a mí, no es que la mujer se está enfocando más en la madre de Jesús que en el propio Jesús. Este no es el problema de ella. Porque como vamos a ver y analizar con detenimiento, estas palabras de la mujer en el versículo 27 en realidad son una declaración de admiración al propio Jesús. Es como cuando en la escuela los estudiantes y los compañeros de un estudiante en particular lo ven en su conducta y lo ven en sus estudios y ven su disciplina y ven su moralidad y ven su obediencia y su sujeción y sus buenas notas. Los estudiantes tienen la tendencia a decir, más son unas madres: qué buen chico, qué buena madre debe tener este buen chico. Pero es una referencia no tanto a la madre, a la virtud de la madre, aunque eso tiene que ver aquí, sino al mismo hijo, al mismo hijo. Y entonces, para no confundirnos, lo que esta mujer dice aquí es una declaración de su admiración por Jesús, por todo lo que ella estaba viendo. Y aún así, esta reacción fue una reacción emocional. Esta reacción fue una reacción terrenalmente emocional y en verdad se convierte en una ilustración, escuchen esto, de la incredulidad más optimista de esa generación. Estas palabras, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, no son otra cosa que la incredulidad más optimista de esa generación. Esto es lo mejor que pudieron hacer los judíos, terrenalmente hablando, cuando contemplaron a Jesús. Esta mujer representa lo que podría ser la reacción de un corazón no arrepentido, pero queriendo hacer algo bueno. El resultado es un moralismo terrenal en el que el hombre es el centro y no Dios. El hombre es el centro, porque eso es lo que esta respuesta sugiere de parte de la mujer. Esta mujer está enfatizando las excelencias de Jesús, la moralidad de Jesús, la ética de Jesús, los grandes poderes de Jesús como hombre. Ahora, se puede parecerles un poco sorpresivo el hecho de que seamos un poco duros con esta mujer. No necesariamente pienso lo habrían visto así si uno solamente lee bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué de malo puede haber en una referencia como esta? Déjenme mostrarles cómo esto funciona. El versículo 27, comenzamos a analizar el pasaje, comienza con esta declaración: mientras él decía estas cosas. Mientras él decía estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, por lo menos lo que hemos visto desde el versículo 17 al 26, del 17 al 26. Jesús respondiendo a la acusación falsa de los fariseos y Jesús hablando estas palabras en el versículo 23 también: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y las palabras del versículo 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esto es lo que produce la incredulidad. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero. Y mientras él decía estas cosas, Jesús no había terminado de hablar. Jesús no había terminado su discurso. Él seguía hablando. Y mientras él estaba hablando, escuchó una voz, una fuerte voz, desde la multitud que lo interrumpió. Ahora, tú no interrumpes a Jesús a menos que creas que tienes algo importante que decir. Tú no interrumpes a Jesús, de hecho, aunque pienses, no solo que tienes algo importante que decir, sino que tienes algo más importante que decir que lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba haciendo un diagnóstico espiritual de la nación. Era algo tan importante como esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús está explicando por qué o cómo los judíos habían llegado a este deplorable estado espiritual. Y lo explica en los versículos 24 al 26 que estudiamos y acabamos de leer. De hecho, aquí tenemos la razón de su incredulidad y el efecto que había tenido es más oscuridad, más oscuridad. La incredulidad produce más oscuridad. Jesús está hablando acerca de la falta de arrepentimiento. Jesús está hablando acerca de no reconocerle a Él como el Mesías, a pesar de los milagros que estaba haciendo, y eso producía más incredulidad, más ceguera, más condenación, más peso del pecado. Esto es terrible. Es espantoso. Ahora, nosotros imaginamos escuchando estas palabras, si fuésemos incrédulos pensando como esta multitud, deberíamos habernos llenado de temor. ¿Por qué no creyeron los judíos? ¿Por qué no creyeron los judíos? En Juan 12:37 dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de haber hecho tantas señales, noten la palabra tantas, el énfasis, tantas señales, todos los milagros que hizo Jesús delante de ellos, en sus propias narices, dice el texto, no creían en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. ¿Por qué? Porque también dijo Isaías, por esto no creyeron. Versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no creyeron? Porque Dios endureció su corazón. Porque cegó sus ojos espirituales. Oh, Dios tuvo la culpa entonces, porque Él los cegó y Él los endureció. No es lo que significa el texto. El texto significa que Dios simplemente los entregó a su propio pecado. Dios simplemente cumplió el deseo que ellos querían. El anhelo de sus corazones fue concedido finalmente por el Señor y Él simplemente quitó su misericordia y entonces se volvieron ciegos y duros de corazón. Esta es la razón por la que no creyeron. Esto es lo que Jesús está haciendo en Lucas 11, cuando describe la actividad de los demonios. Por eso estaba pasando esto, porque sus corazones eran duros y sus ojos estaban ciegos. No interrumpimos a Jesús cuando Él está diciendo cosas tan importantes como estas. El solo y el simple hecho de que esta mujer haya interrumpido de esta manera a Jesús ya es para nosotros una vislumbre de que algo va a decir que no necesariamente es lo que Jesús esperaba oír. Y lo que nosotros nunca deberíamos decir tampoco. Ahora, noten lo que dice el versículo 27, regresando a Lucas 11, 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz. En el texto original hay énfasis en la palabra levantó, epairo, hay énfasis aquí. Ahora, nosotros tenemos que imaginar la escena. Jesús enseñando a viva voz, hay una multitud grande, hay un pequeño debate y controversia, pero tenemos que imaginar esta escena, aunque es breve, pero es vívida. El texto dice que la mujer levantó la voz, y esto indica que había mucha gente allí, y esto indica también que ella tenía la intención de decir algo, y tenía la intención de ser escuchada.
Y si tenía intención de ser escuchada es porque pensó que lo que iba a decir era importante. Literalmente tenemos que reconocer que esta mujer gritó. Tuvo que casi gritar para ser escuchada. Y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ella pensó, de nuevo, que tenía algo importante que decir. Mientras él decía eso, interrumpiendo a Jesús, ahora, no conocemos nada acerca de esta mujer, no conocemos su motivación para decir lo que dijo, no conocemos si había seguido por algún tiempo a Jesús, pero lo único que podemos hacer entonces es analizar el contenido de lo que ella dijo. Y lo que ella dijo no es, en apariencia, escandalosamente erróneo. Especialmente si ustedes lo contrastan a lo que los fariseos y los líderes religiosos estaban diciendo de Jesús en el pasaje anterior, en esta misma escena. Jesús, tú eres de Satanás. Jesús, tú haces milagros por el poder de Satanás. Tú y Satanás están en el mismo partido, son del mismo equipo. Esta mujer, por el contrario, está expresando una alabanza a Jesús, una declaración de admiración. Así que no es escandalosamente erróneo lo que ella está diciendo aquí, y más todavía si reconocemos que ella está haciendo referencia a María como bienaventurada. Ahora, la mujer está viendo a Jesús como el producto de María. Dice, si Jesús es un gran hombre, debe haber una gran madre detrás de este hombre. Y eso es cierto, pienso yo, en la gran mayoría de los casos. Cuando pensamos incluso en la historia del cristianismo, pensamos en la madre de Juan Wesley y de Charles Wesley y todos estos hermanos, este gran predicador y este gran escritor de himnos, grandes hombres usados por el Señor en Inglaterra y con su influencia en Norteamérica, y tuvieron una gran madre, hubo una gran madre. Y de estos casos podríamos decir, en verdad, sus madres son bienaventuradas de haber tenido un hijo así, porque se reconoce el trabajo de ellas. Y esto es básicamente lo que está reconociendo esta mujer. Pero, ¿cómo puede estar mal esto? ¿Cómo puede ser incorrecto? Y saben, nosotros sabemos que es incorrecto porque Jesús dice que es incorrecto. Jesús dice que es incorrecto en el versículo 28, solo si ustedes se fijan en la primera palabra que aparece allí, de las palabras de Jesús, antes. Antes, esta es una partícula griega que puede traducirse como por el contrario. Por el contrario. Esto nos dice entonces que Jesús pensaba que lo que esta mujer acababa de decir no era correcto, pero ¿cómo no es correcto? Alabar a Jesús, tenerlo como un gran hombre y reconocer la bienaventuranza de su madre, en este caso María, la misma María. Bueno, noten que la mujer está usando una sinécdoque aquí, es una figura literaria. Ella no dice, bienaventurada tu madre. Habría sido exactamente lo mismo. Pero ella utiliza las partes del cuerpo para hacer referencia a la madre de Jesús. En lugar de decir bienaventurada tu madre, dice bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, haciendo énfasis, dándole más colorido a su referencia acerca de la madre de Jesús. Este recurso literario es usado por esta mujer incluso para llamar más la atención de las personas, para describir con más color y vívidamente lo que ella estaba a punto de decir. Casi en términos poéticos, esta mujer está alabándolo a Jesús por medio de su madre. Ella cuenta entonces que era un privilegio para su madre tenerlo a él como hijo. ¿Qué privilegio debe ser para una madre tener un hijo como tú, Jesús? Porque tú eres un gran hijo. Puedo ver tus obras, es lo que ella está diciendo. Y no era para menos, no era para menos. ¿Cómo más podemos llamar a la madre de Jesús, que es y fue al mismo tiempo el Dios hecho
hombre. Si Él es Dios, si Jesús fue Dios, su vida fue perfecta y eso inevitablemente atraería la atención de las personas, atraería la atención de otros padres y otras madres que se sentarían y se pararían a ver la vida de Jesús y dirían, ¿qué hicieron los padres de este niño para que se comporte como se comporta? ¿Qué habrán hecho los padres de este joven para que sea como es ahora? ¡Qué privilegio para esos padres! Esto es lo que está diciendo la mujer. Nosotros no esperamos nada menos. No es sorpresivo que ella haya dicho esto. Esta alabanza, tarde o temprano, tenía que suceder en la vida de María. E incluso podemos pensar en María. Y podemos pensar en todas las veces que María habría recibido este tipo de alabanza durante toda su vida, mientras Jesús incluso era un niño y estaba creciendo, era adolescente, era joven y mucho más cuando inició su ministerio. Se convirtió en el hombre más popular en toda Palestina por su moralidad, por sus milagros, por su ética, sus enseñanzas, por su autoridad. Ustedes pueden imaginar todas las alabanzas que habrían caído como una lluvia sobre la vida de María. No habrían sido pocas. Para nada pocas. Ella habría estado acostumbrada a esto. Es como una pequeña ventana que nos permite conjeturar algo sobre la vida de María mientras Jesús crecía. Y qué contraste, sin embargo, en la misma María cuando los judíos concluyeron que Jesús no era más que un charlatán y un falso. Lo persiguieron y lo crucificaron en una cruz. Todas estas alabanzas de pronto se convirtieron en persecución para María. Ella entendió entonces quién realmente era Jesús. Podemos entender a esta mujer. Podemos entender la emoción de esta mujer, las palabras de esta mujer al ver a Jesús, ver su gran ministerio y reconocer qué gran madre habría tenido. Y sobre todo porque la misma Biblia reconoce que María era una mujer bienaventurada. Quizá esta mujer estaba pensando en Lea en el Antiguo Testamento, la esposa de Jacob, cuando tuvo otro hijo llamado Aser. Lea dijo en Génesis 30, para dicha mía, el nacimiento de Aser, bienaventuranza, para dicha mía. Y tenemos toda esta referencia judía, énfasis judío en las madres, como un importante elemento, clave elemento en la crianza de los hijos, algo que casi ya no encontramos en nuestra cultura moderna, dicho sea de paso, pero correctamente en la Biblia encontramos este gran énfasis en la posición clave de una mujer como madre, como esposa primero y como madre, dedicándose a la crianza de sus hijos. Esto es lo que garantiza una futura generación. Una generación que adora a Dios cuando las madres se dedican a criar a sus hijos. En el Proverbios 23, y probablemente esta mujer estaba pensando en esto. Y ella piensa en todo esto, dice Proverbios 23, capítulo 23, el versículo 24, dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. No tan bienaventurados son los padres que tienen un buen hijo. En otras palabras, dice el versículo 25, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. En otras palabras, es casi lo mismo lo que está diciendo esta mujer de Lucas 11. Bienaventurada la madre que te dio a luz. Aquí, gócese la que te dio a luz. Al predicar las excelencias del hijo. Un documento judío decía esto acerca del Mesías. Es interesante, antes de Jesús, dice, bienaventurado es el vientre del cual Él vino. Bienaventurado el vientre del cual Él vino. Las mujeres en la cultura judía entonces eran reconocidas como bienaventuradas, como dichosas, si hacían bien su trabajo en criar hijos que adoraran al Señor y serían aporte para una sociedad en crisis. Y esto no era la excepción cuando llegamos al Nuevo Testamento. Por eso María fue reconocida como bienaventurada por esta misma mujer. Y no solo la mujer reconoció a María como bienaventurada. Noten Lucas 1:28, el ángel Gabriel
reconoció que María era bienaventurada. En Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel donde ella estaba, María, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú, bienaventurada. Dichosa tú entre todas las mujeres. Estas son las palabras del mismo ángel Gabriel. Vienen con la carga de una autoridad divina. Estas son palabras de Dios en otros términos. En el capítulo 1, el versículo 45, noten, otra vez. 1:45, y bienaventurada la que creyó, haciendo referencia a María. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Estas son las palabras de Elizabeth para María. Eres bienaventurada, bienaventurada. Y el versículo 48 dice ella misma, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Otra vez, 3 veces en el Nuevo Testamento a María se le llama bienaventurada. La pregunta es, ¿por qué las palabras de esta mujer en Lucas 11, diciendo aparentemente lo mismo acerca de María, son corregidas por Jesús? ¿Por qué lo que esta mujer dice está mal, pero lo que Gabriel, lo que Elizabeth y lo que la misma María dijeron acerca de ella, que es bienaventurada, es correcto? ¿Por qué esto está mal? ¿Qué hay de malo aquí? Y es para nosotros importante entender el contexto en el que ella dijo esto, el contexto en el que ella dijo esto y por qué lo dijo. Y eso nos lleva al versículo 28, analizar el versículo 28. Jesús comienza diciendo entonces, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por el contrario, en otras palabras, mujer, lo que tú has dicho acerca de la bienaventuranza de mi madre, por tu admiración hacia mi persona, es incorrecto. No está bien. Por el contrario, dice Jesús, por el contrario. Y Jesús dice, ¿quiénes son los realmente bienaventurados? Son los que oyen la palabra de Dios y guardan su palabra. Ahora, respondamos la pregunta, ¿por qué lo que ella dijo estaba mal? ¿Por qué lo que ella dijo estaba mal? Bueno, lo que ella dijo estaba mal, porque en primer lugar Jesús no aceptó esta alabanza, porque esta fue una alabanza emocional y terrenal acerca de las excelencias de un Jesús humano. En otras palabras, esta mujer estaba alabando las bondades humanas de Jesús. Y Jesús dice, yo no puedo ser adorado en el terreno de lo humano. O yo soy Dios, o a mí me adoran como Dios, o a mí no me adoran. Esta mujer está teniendo una perspectiva humana de Jesús. Esta mujer está enfatizando una alabanza a Jesús como acerca de cualquier otro gran rabino en el pasado o en el futuro. Jesús, tú eres una gran persona, tu madre debió haber sido una gran persona. Jesús dice, no, esto no es lo que yo necesito, esto no es lo que tú necesitas. Esta alabanza tiene que haber sido, alguien decía francamente, desagradable para Jesús, ya que era solamente la exaltación de la bondad humana, personal de Jesús. Era la exaltación del carácter intelectual de Jesús, era la exaltación de la moralidad de Jesús, la exaltación de la ética de Jesús. Esta alabanza mira en la dirección opuesta a lo que Jesús quería que ellos miren y entiendan. Jesús quería arrepentimiento, no admiración. Jesús quería confesión de pecados a sus palabras. No quería exaltación y gloria humana. Y esto es algo muy interesante porque Jesús no habría rechazado admiración porque Él en verdad era Dios. Pero cuando lo admiraban como lo que realmente era, como Dios. Pero me parece tan profundamente interesante que Jesús haya rechazado la admiración de la popularidad.
la admiración que provoca la autopromoción, para que todos me miren, para que todos me admiren, para que todos me alaben. Eso es lo que esta mujer está haciendo y Jesús está rechazando. De ahí que aunque esta mujer haya hablado desde una dirección opuesta, era un malentendido tan grande como el que encontramos en el pasaje anterior. Y esta es la tristeza de esta mujer. Por eso decíamos, esto es lo que expresa la generación judía, la incredulidad más optimista de la generación de Jesús. Esto es lo mejor que podían hacer. Lo peor que podían hacer era decirle: Jesús, tú eres de Satanás. Lo mejor que podían hacer era: Jesús, tú eres un gran hombre. Ambas llevaban al mismo destino, la condenación. Ambas no traen salvación. Ambas fueron rechazadas por Jesús. Así que era un malentendido tan grande como el desprecio personal de los fariseos. O quizás si utilizamos otra ilustración que realmente, aunque de manera inconsciente, la misma María, ¿se acuerdan cuando se acercó a Jesús con sus hijos? En Mateo el capítulo 12, se acercó ella mientras Jesús estaba en la casa enseñando, y ella mandó a ver a su hijo para que salga a recibirle a ella, que era su madre. Y entonces unos bien mandados fueron y le dijeron a Jesús, interrumpiéndole en su ministerio como el Hijo de Dios: Señor, tu mamá te busca. Y él dijo: ¿mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Exactamente lo mismo que dice aquí, dice Mateo 12, 47. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y ese es mi hermano. Por tanto, la respuesta es la misma aquí de Jesús a esta mujer. Señalar en dirección distinta a la personalidad. Esta mujer está alabando la personalidad de Jesús. Jesús no quería que alaben su personalidad. Él no buscaba popularidad. Él no tenía hambre de gloria. No buscaba Jesús esto, y la única vez que vemos que lo hicieron aquí, Jesús lo rechazó. ¿Qué buscaba Jesús? Arrepentimiento, confesión de pecados, sumisión, humildad, humillación de corazón. Esto es lo que él buscaba. Por eso el dicho de esta mujer es un contraste, y es aparentemente, y es un contraste entre los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que esta mujer, por lo que dice, refleja que no estaba oyendo la palabra de Dios y no la estaba guardando, es decir, no estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahora, lo que dijo fue muy bonito acerca de Jesús. Pero podemos decir cosas bonitas acerca de Jesús. Hay personas que son atraídas hacia Jesús emocionalmente y utilizan la frase enamorar. Estoy enamorado de Jesús, estoy enamorada de Jesús, y echan flores a Jesús y vienen a la iglesia y se introducen en los ministerios. Pero esto no puede ser más que una emoción, echarle flores a Jesús. De eso no se trata la vida. Ellos no son bienaventurados, dice Jesús. Así que no es este el caso. Esta mujer, al haber presenciado el milagro de Jesús, al haber presenciado la blasfemia de los fariseos, porque ella escuchó lo que dijeron ellos: Jesús, tú eres de Satanás. Ella escuchó esto, y entonces ella pensó: no, eso está mal. Y eso obviamente es algo inmoral. ¿Cómo atribuir a Jesús que es parte del diablo, de Satanás? No, yo tengo algo mucho mejor que decir acerca de Jesús. Incluso voy a interrumpirle, voy a alabarle. Señor, eres un gran hombre. Qué grande debe ser tu madre también. Qué bienaventurada. Yo te alabo a ti. Jesús dice: no. Tú estás en el mismo grupo que los fariseos que dicen que yo soy de Satanás. Esta alabanza es inaceptable para Jesús. Este no es el método, esto no es la forma de acercarse al Maestro. Y así vemos que este pasaje entonces va de la blasfemia en el pasaje anterior a la alabanza en este pasaje, pero tanto la blasfemia como la alabanza son inaceptables para Jesús. ¿Acaso no es la alabanza mejor? En este caso, no.
En este caso no. Noten el pasaje siguiente, el versículo 29, lo que Jesús dice después de las palabras de esta mujer. Jesús dice en el versículo 29, esta generación es mala. ¿Saben qué? Yo pienso, aunque puede ser una conjetura porque no es explícito en el texto, pero yo pienso que en esta referencia a esta generación es mala, puede estar incluida la mujer del versículo 27. Esta generación es mala. La exclamación entonces de esta mujer probablemente significa o tiene relación con lo feliz que debe haber estado María al tener un gran hijo, pero esto no es lo que Jesús buscaba. Esto no es lo que Jesús buscaba. ¿En qué consiste la verdadera bienaventuranza? Incluso para María. ¿Por qué fue bienaventurada María? No porque dio a luz a Jesús. La Biblia no dice eso. Nuestros amigos, no hermanos, amigos católicos, se equivocan demasiado con su mariología al adorar, venerar a María por ser la madre de Jesús, dicen ellos. Y este es un texto incluso difícil de responder para ellos, porque Jesús sigue marcando una diferencia, una distinción entre él y su madre María, a quien por supuesto él amaba mucho, pero aún así siempre puso las cosas en su lugar. Y tenemos la referencia de que María fue bienaventurada no porque fue la madre de Jesús. ¿Por qué fue bienaventurada María? Esta mujer estaba equivocada. Dice el capítulo 2 de Lucas, el capítulo 2 de Lucas. Noten lo que hacía María, el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Primero vemos a una María que medita. Ahora noten el versículo 45 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:45, bienaventurada. Elizabeth le dice a María, bienaventurada la que, ¿qué dice? Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué fue bienaventurada María? ¿Porque fue la mamá de Jesús? No, eso no es lo que dice la Biblia. Ella fue bienaventurada porque creyó la palabra del Señor. Porque creyó, porque tuvo confianza, incluso más. En el versículo 48 de nuevo, ella dice, porque han mirado la bajeza de su siervo, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Habla de su humillación primero, habla de su pecado primero, de su receptividad, de creer con confianza la palabra del Señor, y entonces se considera bienaventurada por lo que Dios ha hecho por ella, no por lo que ella ha hecho. Así que esta es la bienaventuranza de María, muy diferente a lo que esta mujer estaba pensando aquí. ¿Quiénes son los verdaderos bienaventurados entonces? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar es una palabra hermosa porque comunica la idea de alguien que protege, un guardia, un centinela que está subido en una torre, observando todo lo que acontece en la noche para guardar la ciudad, para cuidarla. Eso significa guardar. El verbo entonces comunica la idea de cercanamente, estrictamente, deleitosamente seguir la obediencia al Señor. Y noten que Jesús dice aquí, bienaventurados los que oyen no la ley, bienaventurados los que oyen no la Torá, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios. Jesús reemplazó el gran peso que ponían los judíos en la tradición, en la ley, en la Torá y todos los documentos que ellos tenían, a los cuales sujetaban toda su obediencia. Jesús dice, no, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la palabra de Dios. En otro texto incluso habla de mi palabra. El que oye mi palabra, dice Jesús. Mi palabra es la palabra del que me envió, es la palabra de Dios. Entonces, la verdadera bienaventuranza viene de los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es, en otras palabras, lo que no estaban haciendo los fariseos, y esto es, en otras palabras, lo que no estaba haciendo esta mujer. Esto pasa cuando
deconstruimos a la persona de Jesús. Lo que hizo esta mujer es lo que los teólogos liberales han hecho en los últimos 100 años. Decir que Jesús es un Jesús diferente al que encontramos en la Biblia. El Jesús que encontramos en la Biblia, decían ellos, es más parecido a nosotros que el Jesús revelado en las páginas de los evangelios. Y ellos pensaron que tenían que descubrir al Jesús real, el Jesús histórico. Y al final la conclusión fue que el Jesús de ellos, el Jesús de estos teólogos era un Jesús más humano, más moral y más ético que el Jesús divino presentado en las páginas de los evangelios. Es un Jesús más parecido a nosotros que al de la Biblia. ¿Cuántas personas hay que creen en un Jesús excelente, en un Jesús moral, en un Jesús ético, en un Jesús grande, y aún así nada de esto es suficiente para llegar a la salvación? ¿Notan cuántas personas incluso en la iglesia pueden tener una gran admiración, sentados ahora en la iglesia, escuchando, pueden tener una gran admiración hacia Jesús, y aún así esto solo servirles de mayor condenación? Esta mujer estaba en grave peligro. Su vida eterna estaba en grave peligro. El nivel del sufrimiento eterno de esta mujer estaba en grave peligro porque ella estaba admirando a un hombre que creía que era bueno, que creía que era grande. Y aún así, ¿por qué no se arrepentía? ¿Por qué no llevaba a la conclusión final lo que ella había visto en Jesús? ¿Por qué no se sujetaba a las demandas de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. No encontramos eso en esta mujer. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso admirar a Jesús y a la vez no arrepentirte. Eso es muy peligroso. Ya lo vimos en el texto anterior. Y por eso Jesús corrige, tiene que corregir. No iba a permitir que la idea equivocada quede en la mente de los judíos, que él era un hombre grande y ya. No podía permitir esto. Y dijo no. Jesús desvió la atención incluso de sí mismo. Y dice antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto tiene, para terminar aquí, tiene tanta conexión con lo que Jesús mismo ha enseñado y lo que Lucas nos ha mostrado en los pasajes anteriores. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Las palabras de Jesús y la importancia de escucharle y de obedecerle. En la parábola del sembrador dice en el capítulo 8, en el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los que oyen y obedecen. Los que oyen y obedecen. La madre de Jesús se acerca, 2 pasajes más adelante, y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Qué responde Jesús? El mismo tema de la parábola del sembrador. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es el mismo tema. En el siguiente capítulo, Jesús, controlando el mar y controlando los vientos, sorprende con este milagro a sus propios discípulos allí en la barca. Y Él les dice, ¿dónde está vuestra fe? En el versículo 25 del capítulo 8, y dice allí, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Incluso las aguas y los vientos obedecen la voz de Jesús. El énfasis en oírle y obedecerle. Él expulsa al endemoniado gadareno, feroz, endemoniado, legión, cientos de demonios allí. A la palabra de Jesús obedecieron. Incluso los demonios oyen a Jesús y le obedecen, porque no tienen otra opción. Y eso entonces nos lleva a nuestro pasaje. Y nuestro pasaje enfatiza la misma idea, exactamente la misma idea. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto solo puede venir de una correcta comprensión acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Unos Juan, otros Elías, otros que algún profeta. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, no como la mujer, tú eres un gran hombre, tú eres un hombre admirable, lleno de moral y de virtudes. Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? De la comprensión acerca de quién es Jesús puede venir y fluir nuestra obediencia hacia Él. Estamos cantando acerca de Jesús y exaltando el nombre de Jesús. ¿Cómo no podemos vernos compelidos en nuestro corazón cuando Jesús, por medio de este pasaje, nos dice, en otras palabras, si a mí me van a adorar, tienen que adorarme como lo que realmente soy? Porque si no me adoran como lo que realmente soy, entonces no me adoran en lo absoluto. Y esa adoración más bien es un insulto para mí que una adoración. Como las palabras de esta mujer. Jesús solo puede aceptar adoración verdadera. ¿Cómo adoramos a Jesús? ¿Cómo adoramos a Jesús? ¿Cómo amamos a Jesús? Este es el tipo de personas que vienen a Jesús declarando su amor y dicen, estoy enamorado por Jesús. Tengo una nueva vida, estoy enamorado por Jesús. Pero Jesús no habló de emociones. Jesús, casi puedo decir, aplastó las emociones de esta mujer. Y dijo, no, para venir a mí y adorarme a mí no tienes que venir con tantas emociones. No se trata de emociones, se trata de obediencia. ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Quién es el que ama a Jesús? El que le obedece. El que le obedece. Es la obediencia. No son las emociones. Es la obediencia. Es la obediencia. Y eso solo puede venir como producto de contemplar quién es Jesús. ¿Quién es Él? Esto es lo que este texto nos muestra. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este pasaje. Gracias, Señor, por mostrarnos en una escena tan breve, tan corta. En solamente dos frases, el de esta mujer y la respuesta de Jesús, una verdad tan grande para nosotros, Señor, y tan importante que podemos dejar pasar por alto, y es el hecho de reconocer quién eres tú. No solamente por las virtudes humanas que tú derrochaste aquí en la tierra, o por las excelencias terrenales que emanaban de una persona excelente como tú, sino por lo que tú defines que eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir, el Rey, el Hijo de David. Todos estos títulos y nombres que describen quién es Jesús, todos tus atributos y tu carácter, tus características. Esto es lo que nosotros venimos a adorar y en esto meditamos. Guárdanos, Señor, de la alabanza superficial. Guárdanos de la adoración sentimental y emocional que no provoca nada en ti, que no provoca gozo en tu corazón. Llévanos, Señor, a una dimensión real de adoración, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Todos respondemos como Pedro, porque ha sido revelado por nosotros en lo secreto por tu Espíritu. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendemos esta verdad. Pero, Señor, nuestra petición y nuestra ayuda es que podamos vivir conforme a esta verdad. Que podamos demostrar, Señor, en nuestra vida que realmente creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que realmente nosotros oigamos tu palabra y que la guardemos. Esta es nuestra petición, esta es nuestra necesidad. Este fue el único requisito de Jesús en su ministerio. Es la salvación, la obediencia, la sujeción a ti. Gracias por esta oportunidad, Padre. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a despedir este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el culto de esta mañana, de esta tarde, por la comunión, la coinonía que nos has permitido tener aquí. Señor, una semana más, un día más, y ahora iniciamos esta nueva semana. Rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu. Rogamos tu guía, rogamos tu iluminación. Los días son cada vez más malos, las tentaciones pueden ser cada vez más fuertes, y somos indefensos,
No tenemos, Señor, la fuerza para resistir, a menos que sea en el poder de tu gracia, cuando reconocemos nuestra debilidad. Ayúdanos a reconocer esta debilidad, que tu palabra hable claro a nuestro corazón, a nuestros oídos. Haznos más dependientes de ti ahora que iniciamos esta semana. Llévanos a vivir una vida santa para que otros terminen postrándose delante de tu presencia y reconociendo que no hay más Señor que ti, que no hay más dueño del universo que uno, y ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Ahora, Padre, llévanos a nuestros hogares con tu bendición, con tu cuidado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.